Buenas tardes, tutora, compañeros. El día de hoy voy a realizar mi exposición de la materia Propiedad y Contaminación del Suelo. Mi nombre es Carlos Eduardo Ardila Dueñas. Actualmente resido en la ciudad de Bogotá. Trabajo en Campos Rubiales. Comenzamos. Diagnóstico del problema. En la sabana de Bogotá se han venido presentando en los últimos años una reducción en la productividad de los cultivos. Adicionalmente, se han encontrado trazas de metales pesados en sus tejidos vegetales que incluso llegan en algunas ocasiones a sobrepasar los límites máximos permisibles que establece el ICONTEC para este tipo de alimentos. Estudios realizados por la autoridad ambiental indicaron que elementos como el cadmio, arsénico y plomo sobrepasan significativamente los límites de toxicidad en el suelo, llegando a ser retenidos por la materia orgánica y absorbidos por las raíces de las plantas. Esto nos demuestra que la sabana de Bogotá, los suelos de la sabana de Bogotá se están enfrentando a un proceso de contaminación muy avanzado en cuanto a metales se trata. Por lo mismo, se realizó una investigación para determinar qué tipo de suelo es y qué textura tiene. Al clasificar el suelo de acuerdo a su orden taxonómico. Primero, recordemos que la taxonomía del suelo obedece a la clasificación de los suelos de acuerdo a sus características e independientemente de su génesis. Obedece a claves de clasificación aceptables universalmente y que están en constante actualización. Se determinó que el suelo es de tipo andisol. Los suelos andisoles son característicos de regiones húmedas y subhúmedas, con contenidos de cenizas volcánicas, resistentes a la erosión natural, con muy buena estructura y un buen drenaje. Es importante decir que los suelos andisoles permiten variedad de cultivos, por tanto estos suelos son una fuente esencial de alimentos, además de ser sustento de valiosos ecosistemas en las cordilleras, bosques andinos y páramos. Clase de textura del suelo mediante el uso de triángulo de texturas. De acuerdo a los datos obtenidos, de arenas un 64%, un 24% de limos y 12% de arcilla, según el triángulo de texturas podemos determinar que la textura del suelo es francoarenoso. Un suelo francoarenoso es un suelo donde las cantidades de los componentes del suelo se encuentran en proporciones óptimas o muy próximas a ella. Son suelos de elevada productividad agrícola debido a su textura relativamente suelta, heredada de las arenas, a su fertilidad procedente de los limos incluidos, al mismo tiempo con adecuada retención de humedad por las arcillas presentes. Debemos recordar que para que un suelo sea efectivo para el cultivo tiene que tener una buena textura, un buen drenaje, una buena aireación y un buen nivel de nutrientes. Se analizó también la materia orgánica del suelo. De acuerdo a las características del suelo con relación a sus contenidos de materia orgánica, pueden ser de tipo bajo, medio y alto, y en un clima frío como el de 19 grados centígrados, un porcentaje más del 10% de materia orgánica es considerado alto. Recordemos que la materia orgánica es un componente muy importante ya que impacta de forma positiva las propiedades del suelo. En zonas altas y de bajas temperaturas, la materia orgánica se acumula y hay alta retención de humedad, evitando la desecación de los suelos. La investigación determinó que los principales contaminantes del suelo en cuanto a metales se determinó que fue el cadmio, arsénico y plomo. El cadmio se encuentra en los ecosistemas de forma natural en muchas ocasiones debido a la quema de bosques, a los volcanes y en ciertas oportunidades al tratamiento que los humanos le dan a estos cultivos. El arsénico se encuentra principalmente en los insecticidas, pesticidas que se utilizan para erradicar plagas de los cultivos. El plomo principalmente viene de automóviles y vehículos. Ya con esto se formula la siguiente hipótesis.
Decimos que la sabana de Bogotá es uno de los lugares más apetecidos para el cultivo de diferentes especies vegetales, ya que por sus pisos térmicos y las condiciones climáticas que estos proveen, se convierte en un gran productor de diferentes especies de alimentos. Por tanto, es uno de los lugares más propensos a contaminantes químicos que se usan para la conservación de cosechas y erradicación de plagas. Además, es de todo saber que Bogotá se encuentra en estos momentos en un auge de crecimiento muy acelerado, lo que obliga a los agricultores a implementar medidas para que la producción de alimentos sea más eficiente y más acelerada, lo que causa que los suelos sean tratados y sean explotados demasiado rápido, que evitan que de forma natural ellos puedan regenerarse, lo que los obligan a utilizar sustancias ajenas al suelo para poder realizar los cultivos y así mantener la alimentación en la ciudad de Bogotá. Propuestas de solución del problema de contaminación. Procesos de descontaminación. Nosotros propusimos que uno de los procesos de descontaminación importantes para los suelos de la sabana de Bogotá, especialmente los cultivos, lo podríamos relacionar con el compost. Este se fundamenta en la estimulación de la actividad biodegradadora de las poblaciones microbianas presentes en un suelo contaminado, ayudándolo a que éste sea más fértil. Es muy importante recuperar la fertilidad de los suelos para evitar que haya que aplicarles más químicos para su regeneración. Por tanto, el problema de contaminación que está presente en la zona de estudio radica en que el uso de pesticidas, herbicidas, que en la actualidad son muy utilizados con el fin de salvaguardar los cultivos de plagas como insectos y malas hierbas, pero al usarlos no se tiene en cuenta los posibles daños o consecuencias que a corto o largo plazo pueden causar, ya que estas sustancias suelen ser solubles en agua, pueden ser arrastradas por la lluvia o el mismo riego hasta llegar al suelo y aguas subterráneas. Otro de los aspectos fundamentales en la contaminación de los suelos de la sabana de Bogotá, que a su mismo tiempo contaminan las fuentes hídricas cercanas a ellos. Las conclusiones a las que llegamos, según este trabajo, son las siguientes. Primera, los metales presentes en el suelo en algunas ocasiones se ve elevado no siempre por causas externas al mismo, sino por su mismo ciclo de vida. Segunda, los químicos utilizados en la preservación de los cultivos son uno de los factores esenciales en el desgaste y aumento de elementos nocivos para el mismo. Tercera, los suelos francoarenosos son uno de los mejores tipos de suelos para la agricultura por sus características y condiciones. Cuarto, el crecimiento poblacional obliga a los agricultores a implementar medidas de contingencia para suministrar y abastecer la demanda alimentaria de las grandes ciudades. Y por último, la agricultura en la sabana de Bogotá se está viendo impactada de manera considerable por el aumento de metales en el suelo, lo que en un futuro conllevaría a la ineficiencia en la renovación natural del suelo, es decir, quedaría un suelo inerte e inservible. Las recomendaciones que damos a esta problemática son tres y son las siguientes. Dada la gran cantidad de productos químicos que se usan en las actividades agrícolas e industriales, es necesario y recomendable buscar otros productos alternativos con los que se puedan lograr resultados similares a los requeridos, para que de esta forma se pueda disminuir las concentraciones de metales y otros elementos que entran en contacto con el suelo. En cuanto a la parte agrícola, en el riego y el uso de fertilizantes inorgánicos y de pesticidas, se usan una variedad de productos químicos. En la actualidad se han desarrollado alternativas más ecológicas que pueden ser usadas en algunos de estos procesos, tal es el caso del compostaje, el cual puede ser usado como abono. De acuerdo con lo anterior, se recomienda buscar alternativas que sean más amigables con el medio ambiente. Por último, buscar alternativas biológicas que por medio del uso de microorganismos y plantas puedan retener y absorber algunas cantidades de contaminantes que ingresan al suelo. Una muy buena recomendación que podría ser tenida en cuenta en un futuro en los cultivos de la sabana de Bogotá. Representamos los documentos principales utilizados para este trabajo. Gracias por su atención, no sin antes darle las gracias a la tutora por su tiempo y dedicación a lo largo de este curso. Muchas gracias.